Informaciones, entrevistas y el mejor análisis periodístico de los países árabes en Al Forat, programa conducido por Nazarat, periodista y analista internacional, reconocida por los países árabes. Cada sábado a partir del mediodía, Al Forat es producido por la agencia de comunicaciones Nazarat Comunicaciones. Auspicia Multitiendas Haber. Bienvenidos al Forat, la voz de Medio Oriente en Chile. Hoy sábado 8 de noviembre, un programa especial que destaca la experiencia de la chilena María Rodríguez, conocida como Marita, quien junto a otra compatriota, Lorena Delgado, quien es parlamentaria independiente por su municipio desde 2018, fueron integrantes de una de las embarcaciones en la gran flotilla Sumut, rumbo a Gaza. Ambas chilenas viven en la ciudad de Estocolmo, Suecia, y comparten la historia de ser hijas de exiliados chilenos, aunque el caso de Marita fue más dramático. Su padre, Rolando Juan Rodríguez, murió acribillado en 1976, en medio de la dictadura. Antes de compartir la exclusiva entrevista con Marita desde Estocolmo, cabe recordar que la flotilla Sumut comenzó a zarpar a fines de agosto de 2025, con delegaciones y convoys que partieron de Otranto, Génova y Barcelona entre el 2 y el 3 de octubre. Los 42 barcos que habían logrado llegar cerca de Gaza fueron interceptados por Israel en aguas internacionales y los 462 voluntarios que navegaban en la flotilla fueron arrestadas y conducidas a Israel. La noche de la interceptación se produjeron protestas espontáneas en varios lugares de Europa. Los participantes denunciaron malos tratos durante la detención, lo cual fue desestimado por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, y la interceptación fue condenada por varias figuras políticas. Uno de los objetivos fijados por los organizadores fue el envío de ayuda humanitaria. Según los activistas que viajaban en la flotilla, las embarcaciones transportaban agua potable, alimentos, leche en polvo para bebés, pañales, prótesis y medicamentos, información recogida por diversos medios internacionales. Israel ha impuesto un bloqueo naval a la Franja de Gaza desde enero de 2009. Oficialmente, el bloqueo de Israel se extiende por 150 millas náuticas, muy por encima de las 12 millas náuticas que corresponden a las aguas territoriales de la Franja de Gaza. En 2010, la primera flotilla de la Libertad de Gaza, compuesta por 6 barcos, fue atacada por fuerzas israelíes, lo que resultó en la muerte de 10 activistas y decenas de heridos por comandos israelíes, lo que provocó una gran indignación internacional. Desde entonces, los intentos de 2011, 2015, 2016, 2018 y 2025 fueron interceptados, atacados o abordados por las fuerzas israelíes. En marzo de 2025, Israel impuso un bloqueo total a la entrada de suministros a la Franja de Gaza durante 3 meses. Durante este bloqueo, una flotilla en mayo fue atacada por drones y otras en junio y julio fueron interceptadas por fuerzas israelíes. En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia recordó a Israel que como potencia ocupante tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población de los territorios ocupados, incluyendo el acceso a alimentos y agua potable para la población de la Franja de Gaza, y que no debe obstaculizar ningún plan para entregar ayuda humanitaria. A pesar del tan anunciado alto al fuego por parte de Israel a Gaza el pasado 9 de octubre, 10 días más tarde, es decir, el 19 de octubre, Israel quiebra el alto al fuego y retoma los ataques a la ciudad de Gaza, y con ello la prohibición de ingreso de ayuda humanitaria. A continuación, el testimonio de Marita, una de las chilenas que participó en esta gran caravana solidaria marítima rumbo a Gaza, pero que fue interceptada en aguas internacionales por el ejército israelí. Su testimonio revela los detalles del secuestro y detención que vivió junto a los tripulantes de su embarcación, las prácticas de tortura y acoso psicológico al que fueron enfrentados.
Bueno, Marita, muchas gracias. Lo primero es saber cómo nace esta motivación de sumarte a la flota. Partió rumbo a Gaza y bueno, ya sabemos cuál es el final, pero primero conocer tu propia motivación. Mi motivación no nace el 7 de octubre hace 2 años atrás. Para mí la causa palestina va muy ligada a mi experiencia acá en Suecia también, que yo igual tengo 48 años, entonces yo me acuerdo de las intifadas que han pasado y también con el cuento y el relato de mi viejo. Entonces cuando yo era niña y veía en las noticias a los niños realmente jóvenes que con el cufía en la cara se enfrentaban a este monstruo estatal, digamos, con tanques, con piedras, yo pensaba en mi papá y la lucha contra la dictadura en Chile. Entonces para mí siempre fue como, yo he crecido que las injusticias del mundo van siempre, digamos, son todas ligadas, digamos. Ahora entiendo que hay teorías, que se habla de lo colonial y el Estado aparte, digamos, pero en ese entonces yo cuando niña solamente veía, digamos, la injusticia y pensaba en mi viejo. Entonces, de ahí yo crecí, digamos, interesada en muchas causas contra el fascismo, el racismo que existe acá en Suecia, pero también lo que fue, yo también cuando niña también fue lo que fue el apartheid en Sudáfrica. Y para mí tiene muchos paralelos con lo que vemos, lo que ha implementado el Estado, digamos, de Israel en sus políticas. Entonces, de ahí tengo un interés desde antes, digamos. Entonces, todos los que hemos seguido eso sabemos que el bombardeo de Gaza no empezó el 8 de octubre, el día después, digamos, de cuando Hamas hace esta operación, sino ha estado constantemente, digamos, después del 2006 también se crea el bloqueo ilegal. Entonces, esto, digamos, es algo que yo he seguido mucho y me interesa muchas causas internacionales porque para mí la lucha es una sola. Y yo sé que la gente dice, ay, ¿por qué no van al Congo? ¿Por qué no hacen esto? Entonces yo acostumbro a decir, ¿y qué haces tú que estás ahí reclamando? Yo siempre he estado en algunas causas, pero yo veo que tienen paralelo. Y mi motivación entonces es que cuando sucede esto el 7 de octubre, yo me acuerdo muy bien porque tengo una foto que me saqué ese mismo día, y ahí yo siento que estamos en un momento donde uno no puede ser tibio, sino acá yo entiendo al tiro que esto va a ser duro. Claro que nunca me imaginé en mi vida que íbamos a ver un genocidio live todos los días por el teléfono. Eso como que no me podía imaginar todo lo que hemos visto, porque realmente ni siquiera una película yo creo que me lo podría haber mostrado de esta manera. Pero ahí yo igual siento que esta vez no se puede ser, digamos, tibio y hay que, digamos, tomar postura al tiro. Estás si estás por la humanidad, estás contra, digamos, los genocidios y las políticas racistas. Y ahí yo decido que yo me pongo el cofí y no me lo saco más. Y eso puede sonar como súper poco, porque igual es un privilegio poder usar el cofí así en Suecia, porque empieza una cosa después del 7 de octubre, que todo se trata que estás contra o con Hamas. Y yo decido que yo no voy a entrar en esto, yo estoy por la causa palestina. Y entonces cuando se presenta, digamos, la oportunidad de Global Summit Flotilla, porque ya es una parte de varios intentos que se hace la marcha, por ejemplo, desde Egipto, se trata de caminar desde Egipto hacia Rafah. Yo no pude ir a esa porque en marzo me operaron de un pequeño cáncer de mama, también he alcanzado a tener cáncer. Pero fue un cáncer bueno, digamos, tuve suerte. Entonces estaba en la radioterapia, entonces no podía viajar. Y yo con todas las ganas. Termino mi radioterapia y se presenta la oportunidad que se quiere hacer como algo más grande de lo que ha sido la Flotilla de la Libertad, que ha tratado de romper el bloqueo ilegal. Pero esta vez uno quiere ir con más barcos y quiere también abrir lo que es un corredor humanitario para digamos, llevar, digamos, comida y otras cosas que necesita Gaza, justamente por el genocidio. Y yo dije, esta es la mía. Aplico, me pueden decir que no nomás. ¿Y Y bueno, cómo fue ese proceso? ¿Te acercaste, explicaste tus motivaciones? ¿Conocías a alguien, por ejemplo, que estaba organizando desde Suecia esta participación? ¿Cómo llega sí. esta chilena a ser parte de este grupo tan importante? Lo que pasa es que todos los países que habían mandado delegaciones a Cairo tenían como un grupo en Suecia. Entonces, Suecia mandó una delegación.
Y una de las que fue a Cairo es la que es diputada acá en Suecia, que también es chilena, sueca, es una amiga mía, la Lorena Delgado. Entonces, nosotros íbamos a ir juntas a Cairo, porque no pude. Entonces ella me dice, oye, están buscando gente. Y yo hablo ahí con mi esposo, digamos, pero yo también, mira, acá no sé cómo en Chile o en San Antonio, acá en Estocolmo, desde que pasó el 7 de octubre, todos los sábados nosotros tenemos marcha por Palestina. Y las únicas veces que yo no he ido es cuando estoy enferma o me ha tocado viajar con la pega. Entonces, somos como una familia y también había gente que era de la delegación. Claro, Pero lo entonces que ahí sí, se actualizaba toda ah, la información cada sábado. sí, cada sábado se sabía. Entonces, eh, yo aplico a lo que es a lo internacional y lo internacional después manda toda la aplicación a los países que tienen delegación. Y ahí llega mi, digamos, mi aplicación, digamos, mi motivo, mi carta de motivación a la delegación sueca y me llaman a entrevista, a pruebas y así sucesivamente fui avanzando hasta que me llega la carta donde me dicen que soy una de las candidatas, digamos, que van a presentar a la flotilla internacional, digamos, al grupo internacional, y son ellos que dan el sí o el no. Qué bueno conocer este proceso porque la gente quizás como no conoce piensa, no, yo me subí nomás y no, hay todo un proceso de No, selección. ¿Los recursos son de la propia organización o tú también tuviste que poner o solamente tu lo- presencia nomás? los recursos fueron fondos que fue la gente. Fue que no tuvimos, digamos, algunos países capaz tenían gente de mucho dinero que eran son puras donaciones, digamos. Pero acá en Suecia fue una cosa muy bonita que fue así de a poquito la gente ponía así como 10.000 pesos, 5.000, se hicieron comidas, se hicieron harta, digamos, completadas se podrían decir, pero no completas porque acá no se come eso, Actividades. pero almuerzo, actividades, digamos, para reunir fondos, pero fue realmente la comunidad, más que nada, diría yo, inmigrante, que fue de a poquito poniendo hasta que hicimos 1.000.000 de coronas suecas. Eso fue grande y con eso también se compró un barco, porque uno también tenía que aportar con un barco, no solamente con presencia de gente, porque claro, todos nosotros no lo han pagado para estar en la flotilla, eso es voluntario, digamos, para los que he leído comentarios que dicen que vivimos del Estado. El Estado no ha pagado nada, digamos, para participar, sino, por ejemplo, yo pedí que me dieran permiso para participar de mi trabajo y me lo dieron, pero claro, sin sueldo. Claro, es Entonces, voluntario. Pues, cuando uno dice es voluntario, voluntario es porque uno está, totalmente. uno sabe que no va a tener ninguna remuneración e incluso va a No. perder, porque como muchas personas trabajan, piden permiso sin goce de sueldo. Cuando ya comienza esta odisea, porque es una aventura humanitaria, me gustaría que me comentaras. Primero, ¿cuál era la sensación de todos ustedes en tu barco, por ejemplo? ¿Cuántas personas iban? ¿Y cuál era me imagino que la energía que había ahí también era muy bonita, pero a medida que iban avanzando, también se enfrentaron a esta persecución que aparecía de cualquier parte y que ustedes sabían también que al iniciar esta flota estaban arriesgando su vida porque ya con las experiencias anteriores sabían que Israel de alguna manera, incluso en aguas internacionales, iba a bloquear. Entonces, primero esa energía comunitaria y después cuando comienzan a ver las señales que son perseguidos. Para ser bien claro, desde que nosotros aplicamos, esto se ha dicho bien claro que era una misión peligrosa. Eso nosotros lo teníamos 100% claro, eso yo lo hablé en mi casa. Digamos, esta conversación yo la tuve que tener con mi esposo y de una forma también con mi hijo. Yo sabía que era una misión peligrosa. Yo hice esto sabiendo, digamos, que era una misión peligrosa. Todos sabíamos eso. Y también el discurso de Israel fue cambiando a medida. Eso se fue viendo. Primero éramos ya de tiktokeros, que andábamos, digamos, poniendo las fotos, y después fue cambiando el discurso. Más íbamos avanzando, más empezaron a vincularlo a la palabra mágica Hamas. Y ahí es como que también se da como carta blanca que te pueden hacer de todo.
Eso era como el discurso. Pero nosotros, por ejemplo, zarpamos de diferentes partes. Algunos partieron de Barcelona, ese viaje fue mucho más lejos. Yo salí de Sicilia, de Italia. Nosotros estuvimos 2 semanas esperando a los barcos que llegaran desde Barcelona y Túnez, porque en Túnez también hubo problemas, porque lo que tú dices, llegaron los drones a atacar a la flotilla. Nos juntamos a las afueras de Italia, toda la flotilla, eso fue muy lindo. Yo estuve en 2 barcos. Mi primer barco fue Selvalla, que era barco solamente de mujeres, era un barco pequeño, éramos 3 participantes y 3 tripulación. En ese barco, digamos, es donde nosotros sufrimos el ataque de drones afuera, en agua internacional, a las afueras de Grecia. Eso fue así, y esa vez en Túnez se tiraron contra 2 barcos, digamos, que es Family y Alma, donde está Greta y donde está Tiago, digamos, donde estaban la gente más conocida. En Grecia, a las afueras de Grecia, los drones se concentraron en los botes pequeños. Disculpa, ahí se me cayó el teléfono. En los botes pequeños. Entonces, ahí nosotros tuvimos una suerte enorme. Yo vi el dron explotar en el fronte de nuestro barco. Nosotros estábamos sentados afuera, perseguidos por drones por todas partes. Y se veía que los drones iban hacia los barcos pequeños. Y uno de los barcos, no me acuerdo el nombre ahora, le botaron, digamos, lo que es donde están, digamos, yo no La soy vela, experta en barco, las la velas, vela. la vela, voy a decir al tiro, primera vez que me subo a un barco en esto. Justamente te iba a preguntar si tenías No, alguna experiencia en velero, por último nada, turístico, primera vez, o sea, con suerte te subiste nada, cuando vienes a Chile a un bote en los puertos. tengo, tengo cero experiencia, así que por eso no sé el lenguaje. Ya, pero claro, las velas. La Iban. vela, entonces, ¿dónde están las velas? De pura suerte, no sé, no hubieron casualidades, digamos, no hubieron personas que salieron lesionadas. A alguien le cayó como un líquido, pero no, con agua se salió, igual le quedó así como un poco, como que parece que tenía como químicos o algo así, pero nada, digamos, que fuera que atentara contra nuestras vidas, aunque esa igual era la intención, porque es peligroso. Es lo que, digamos, y ahí nosotros estábamos en el barco y al otro día yo tenía mucha rabia. Tenía mucha rabia por una cosa que ahí yo todavía veo en mi mente, puedo ver el dron y para mí fue ver la impunidad personificada. Porque acá tenemos un Estado que hace lo que se le da la gana. Puede mandar drones a aguas internacionales, afuera de Grecia, estamos todavía en el llamado a la Unión Europea, y puede hacer este ataque sin que nadie diga nada. Entonces yo digo, ¿qué queda entonces para Cisjordania y Gaza? Es una impunidad horrible. Y una que también ha vivido impunidad en carne propia. Eso como que no, yo tenía mucha rabia y lo único que a mí me hacía era que yo estaba más, digamos, empeñada, que yo quería seguir hasta llegar a Gaza. Así que yo, ¿sabes qué? Yo después tuve que cambiar de barco porque tuvo problemas el pequeño barco, así que tuvimos que cambiar y llegué a un barco más grande que se llama Aurora. Y es con Aurora que nosotros después entramos a lo que es la llamada zona naranja, que es allí donde nosotros sabemos, ya pasando Grecia, sabemos que es por ahí donde los otros barcos han sido interceptados. Pero La zona la naranja. naranja, Ya. así se denomina de allí donde digamos, estaba el riesgo. Pero ¿sabes lo que se respiraba en el barco? Era esperanza. Es bien loco, pero los, los 2 últimos días nosotros sabíamos que el martes o el miércoles, el jueves en la mañana llegábamos a casa si pasábamos el martes o el miércoles. El martes lo pasamos con una pequeña que fue como el preestreno. Hubieron algunos pequeños botes militares fronteando. Pero, pero el mismo miércoles nosotros teníamos como que nos armamos
de como una cierta, había una calma muy linda, muy, muy amorosa en nuestro barco. Comimos una cena súper rica. También nos habíamos hecho tatuajes, nos habíamos escrito Free Palestine en los cuerpos, digamos, por si, bueno, si nos tomaban, nos tenían que sacar la ropa y ahí iban a ver, digamos, lo que habíamos escrito en los cuerpos, o si no llegábamos tatuados y bonitos a casa, digamos, era ese el chiste, pero era como una sensación que no importa lo que pasara, igual habíamos ganado, porque logramos pasar un poco más de a dónde habían interceptado los otros botes. Y otra cosa que también se sentía, que la flotilla, con gente de 44 diferentes países, se sentía que había como un movimiento mundial atrás de nosotros, donde los portuarios, por ejemplo, de Italia dijeron que iban a salir a huelga, donde de diferentes países se sentía que estaban apoyando y tenían los ojos puestos en la flotilla y en sí también puestos en lo que es Gaza y Cisjordania y Palestina. Entonces, justamente esa sensación nos hizo decir que no importa lo que pasaba, igual habíamos ganado. Entonces sí, teníamos miedo, ¿para qué andar con cosas? Pero más que nada estábamos con una sensación que hemos logrado algo y no importa lo que pase porque viene más gente atrás, que esto no se detiene. Bueno, llegan a la zona naranja, pasaron, pero llega después ya, más que los drones. ¿Qué pasa ahí ¿Sí? cuando ya se ven ya atacados? Porque eso fue lo que ustedes sufrieron. Nosotros por radio entendimos que están cerca. Llega, digamos, que te hablan y te dicen, han entrado a zona militar prohibida, tienen que retroceder. Entonces, los capitanes ahí sacan la cuenta que estamos a 30 minutos de lo que ellos denominan que no podemos pasar. Y esa Y la zona decisión prohibida en el mapa, ¿qué zona es? es zona internacional, son aguas internacionales que también se toman. Bueno, por eso que te pregunto, porque uno puede Es decir, eso. ah, No, estamos no, llegando a Egipto, estamos llegando a Gaza. no, 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 no. Y si llegamos a Gaza, llegamos a Palestina. Y Palestina no es de Israel. Pero lo que estamos llegando es a agua internacional, que ellos denominan, que ellos han decidido, y cuando digo ellos, estoy hablando del Estado de Israel. Y nosotros ahí se toma la decisión que no, que nosotros seguimos. Y mi barco está en los 4 primeros. Entonces nosotros sabemos que vamos a ser uno de los primeros que van a ser somos los primeros interceptado. que van afectados, somos los primeros. Primero va Alma, que es el bote más grande, donde va Greta, donde va Tiago y otros más. Después parece Sirius, y cerca de Sirius, por el costado hacia el lado derecho, viene Aurora, donde vamos nosotros. Y a nosotros decimos, no importa, porque si se demoran, si se demoran mucho, si le damos un poquito, digamos, de trabajo, los de atrás quizás van a poder pasar y alguien va a alcanzar. Y si un bote llega a casa, hemos llegado todos. Así que ahí nosotros tranquilamente, y ahí empieza todo el show, que llegan cuando nos toca a nosotros, llegan con suerte de guanacos, digamos, si hablamos en chileno, echando agua, digamos. Y ahí algunos bajamos para que no todos se mojen, digamos, porque no sabemos cuántas horas vamos a estar y todo estar mojado tampoco es bueno. Y yo bajo con un grupo y estoy pendiente en la escalera con la organizadora que está arriba y me hace la señal. Y ya nosotros ya no tenemos los celulares ya están en una mochila lista para tirarse a bordo, digamos, antes que ellos suban. Y me hace una señal la organizadora y fue súper rápido. Yo empiezo a subir y siento la metralleta acá y ya están arriba. Entraron, Entonces, saltaron, pero como canguro. saltaron como gatos, diría yo, digamos, porque fue silencioso. Después yo igual con la organizadora nos encontramos en la cárcel y pudimos comentar sobre esto, digamos. Súper
fue súper rápido y menos mal que alcanzamos a tirar los teléfonos. Entonces ahí yo siento aquí, me gritan y me dicen, ¿cuántos más estamos abajo? Yo le digo, somos 4 más, no estamos con armas y levantando, digamos, siempre las manos. Y para esto hemos estado entrenando todos los días en Italia y todo, y uno ya entiende esto ya no es entrenamiento, esto ya es verdad. Y claro que uno ahí entiende por qué cuando tú haces métodos de no violencia activa, por qué es tan importante entrenar harto, porque la respiración y el mantenerte tranquilo realmente es lo más importante cuando te encuentras con tanta violencia física y verbal. Entonces, Las insultaron, ¿qué les lo decían? insultan. Y caletas cosas en hebreo que yo no entiendo, pero no sonaba que era amable. Ellos se comunicaban con ustedes en un A veces en inglés. hebreo, a veces en En- inglés medio champurreado, claro, digamos, no todos son muy buenos para el inglés, digamos. claro, pero la Pero nos, actitud lo dice todo. la actitud y los gritos más que nada, cómo te gritan y el ambiente, y son muchos, y todos con las caras tapadas, digamos, que solamente se le ven los ojos. Y así, y ahí nosotros tranquilos en el barco, y de ahí empiezan a tomarnos uno a uno, dándose la vuelta al barco para empezar a revisar lo que uno tiene, si anda con algo, y ahí yo me doy cuenta que me están dejando para el final. Porque yo estaba como tercera persona que me iba a tocar y siempre me decían, no, tú para allá, no, tú para allá. Y yo veo que la organizadora se puso súper nerviosa, ¿Por qué tú al último? porque yo al último, bueno, no es tan difícil pensar, porque se notó durante eso, fue como un hilo rojo desde ahí, digamos, desde el barco hasta prisión, que siempre buscaban a personas que ellos en su mente racializaban como armas. Perfecto. O sea, tienes En- algún rasgo parecido, entonces, claro, morenita, pelo eh, oscuro, claro, quizás. y era la más morena del barco, aunque andaba con el pasaporte más europeo. Pero- y lo divertido es también que ellos llegan con una lista de nombres. Eso también a mí me impresionó. Tenía mi nombre, pero no tenía mi nacionalidad. Pero sabían todo. Sabían ¿Quién había todo, entrado? Todo. O sea, todo. todos los Y datos. eso que yo había cambiado de barco. Entonces tenían nuestros nombres. O sea, el servicio de inteligencia es, pero Sí, tremendo. por eso nosotros no hemos hecho nada que ha sido secreto. Las cosas han estado como bien, porque sabemos que estamos operando con uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, que le vende, digamos, material a todo el mundo, digamos, para espiar, digamos, a sus ciudadanos, pero no tenían la nacionalidad. Entonces, cuando yo al final quedo última, sentada, todos ya cuando ya están listos, los van bajando, digamos, bajo en el barco. Y yo después quedo última, ahí con mis manos así, y con todos los militares alrededor mío, con las armas. Y yo decía, ¿pero qué creen? ¿Que voy a explotar una bomba acá? ¿Qué? Porque el ambiente estaba tan tenso. Y ¿Pensaste en ahí tu padre? en ese entonces lo único que pensaba era respirar. Aunque yo cuando ya entiendo esto, yo siempre durante todo el viaje sentí que mi papá estaba presente. Y ahí ya cuando yo sé que va a empezar esto, yo digo, ya, pues Rolando, ahora haz lo tuyo, Acompáñame. pero acompáñame. Pero ahí justo en ese momento yo único que pensaba en respirar y no hacer un movimiento muy apresurado para asustarlo. Entonces me piden que saque mi pasaporte de una forma muy suave y lo saco, se lo paso a una mujer, porque ahí eso le veía en los ojos, porque decía, esta debe ser mujer, y me lo toma y lo abre, lo mira, y yo escucho como dice Suecia en inglés, Sweden, Santiago de Chile, porque dice Santiago de Chile, donde nací. Y ahí es como cambia todo el trato. Ahí como que se relajan, no, ni siquiera miran muy bien lo que ando trayendo, no. Me toman el pasaporte, lo requisí y me dicen que baje.
Y Ahora, ahí terminó todo. claro, ahora anteriormente me dices que ustedes alcanzaron a guardar los celulares. ¿Ellos no toman sus mochilas, no registran sus cosas? ¿O tú Todavía tenías? no, Oh, todavía no, porque estamos en el barco. Todavía estamos en el barco. Entonces, nosotros pensamos que nos iban a sentar en unos botes, porque eso es lo que se había hablado, que nos iban a sentar en botes, digamos, y los iban a llevar a un barco militar, y de ahí nos iban a llevar a Port Astud. Pero así no fue. Tomaron el barco, a nosotros los metieron abajo, nosotros no dimos el nombre quién era el capitán ahí, porque por eso uno tiene una organizadora que dice, yo estoy al mando, y yo le dije a la tripulación que ya no hay capitán acá. Y es una cosa también para cuidar al capitán, que lo puede empujar, pues, digamos. Y ellos toman el timón ellos toman pero ustedes se mantuvieron en el mismo barco entonces, pero en otro sí, sector. abajo, Y abajo con ellos toman el timón y los llevan sí, hacia. Port Ashdod, que es el puerto que está súper cerca de Gaza. Y entonces ese es el secuestro, porque nosotros estamos en agua internacional. Nuestro propósito es ir a Palestina, a Gaza, no a Port Ashdod. Ahí nos entran y nos, digamos, no es, ellos mismos toman, digamos, están con armas, Es un toman el secuestro. barco. Es un secuestro, por eso la gente que no entiende y no dice cómo fueron secuestrados, porque fuimos secuestrados. Y estamos abajo en el barco y un militar apuntándonos con armas durante toda la noche, Es un aunque secuestro. Es es como un cuando, secuestro. es cuando uno ve las películas de embarcaciones, hasta los cuentos Sí, infantiles, cuando llegan los piratas y y los como dirigen a un son, solo lugar. Y ellos, las personas que cuando toman el timón, incluso un auto, le sí, dice usted aquí, es un secuestro, pero por donde se miren, el idioma y la cultura que se vea. sí. Y ahí a mediodía llegamos a Port Ashdod. Yo creo que es mediodía porque hay mucho sol y lo raro es que no han sacado las banderas palestinas de nuestro barco. Entonces nosotros entramos a Port Ashdod con un viento que existe y nosotros estamos parados abajo y hay como una ventanilla que está abierta y nosotros vemos nuestras banderas así como haciendo así en el viento y, y con esa imagen yo dije, esta imagen me la voy a llevar conmigo porque nosotros también nos han preparado. Yo sé que ahora, no digamos, no los trataron bien los militares, pero tampoco tan mal, si uno lo ve así. Podría haber sido Pero peor. podría haber sido peor, en otros barcos fue peor. Nosotros relativamente bien, aunque son ellos que tienen las armas, así que uno no dice nada, está ahí Ahora, nomás. cuando ustedes fueron secuestrados, al mismo tiempo estaban secuestrando Sí, el otro barco de Greta, de los otros Tiago. barcos, Ya. sí, eso ya habían estado primero. Ahí fue en conjunto, pero no alcanzaron a tomar todos los barcos. El último barco que toman, que no me acuerdo el nombre, creo que fue un barco griego. Ese barco lo tomaron en la madrugada, ya estaba amaneciendo. Así que esos fueron los que llegaron más cerca. Casi llegan, Casi llegan. casi llegan. Tú dices que eran muchos. Se llenó el barco, tu barco donde ibas a Aurora. Sí, pero después llegaron muchos, pero después de ahí quedaron unos pocos los que Mm. tomaron el timón y seguían. Eran como comandos que se subían. A nosotros nos dejaron con un comando elite, se notaban que era de elite y que no eran reservistas como en otros. Porque en otros barcos tuvieron soldados que se marearon, que estaban vomitando mientras que iban manejando. Tuvieron también no tenían la Sí, experiencia. no tenían la experiencia, pero nuestro barco, que fue uno de los primeros, Llegaste a este se notaba que puerto eran y soldados. bueno, ¿qué pasa ahí? Los registran, toman sus cosas, porque ya llegas a tierra. Cuando llegamos a tierra somos entregados como a otra clase de militares y ahí empieza el maltrato. ¿Qué tipo de maltrato? Eso es lo que porque hemos escuchado las declaraciones de los más conocidos, digamos, y que al escuchar a Greta o al leer su declaración es espantoso. Lo que a ella le pasa, no sabemos, yo no, personal no sé si solamente eso fue hacia ella o también se repitió en otros de los tripulantes de esta flotilla solidaria. Mira, cuando yo llego, Greta todavía no llega, porque Greta, el barco de ellas se demora más en llegar,
pero a todos nos tratan mal, todo lo que dice ha pasado, a todos nos tratan mal de alguna forma, pero los que reciben peor trato son las personas que ellos racializan como árabes, y hombres y mujeres que ellos que llevan hijabi, son negros, y ahí también muestran como todo su registro racista. A mujeres con hijabi les tratan de sacar el velo, algunas se tienen que sacar la ropa, no digamos en un lugar privado, y todos recibimos, ¿no? Empujan, digamos, esta cosa súper. A mí se me vino al tiro las imágenes de ISIS, cuando nos hacen arrodillarnos y poner la frente en el pavimento, y estamos a pleno sol, y así tuvimos que estar 1 hora. Ahí si ellos ven que te empiezas como a cansar, te ponen una patada en la espalda. Si encuentran que no tienes la frente muy, muy hacia abajo, tocando el pavimento, te aplastan la cabeza, digamos. A todos nos toca algo. ¿A ti qué te tocó? Bueno, eso. Eso te tocó a ti. Realmente no me gusta hablar de eso porque comparado con lo que yo escuché, porque mira, que te pase a ti ya fue, digamos. Pero cuando tú escuchas cómo patean a una persona al lado tuyo y tú no puedes hacer nada, eso duele mucho más. Cuando tú escuchas que preguntan si alguien habla árabe y una persona amable, capaz, piensa que necesitan traductor, dice yo, y escuchas cómo le empiezan a dar una paliza, y ahí tienes que estar, no poder mirar, no poder hacer nada, eso duele mucho más. Eso es tortura. Sí. Y lo han hecho con ese qué, también sabiendo que no se puede hacer nada. Y yo diría que los malos tratos que hacen en ese instante, porque ahí nosotros ya entendemos que ahora sí que vamos a ser tratados, como ya dicen, terroristas. Y justamente eso, cuando uno ha estudiado y sabe las leyes, digamos, de lo que es el derecho internacional, también hay derechos si tú te han tomado como prisionera de guerra, pero nosotros somos voluntarios humanitarios, no somos gente que está en un conflicto, eso es lo primero. Somos todos, digamos, voluntarios que estamos en una causa humanitaria llevando comida, remedios y cosas para bebés en nuestros barcos. Y hemos sido secuestrados en agua internacional. No estamos porque queremos en Port Ashdod. Todo eso uno lo tiene en la cabeza, digamos, después de ese horrible trato en el sol. De ahí después, que yo creo que ha pasado 1 hora. Yo lo único que pienso es que así que no me desmaye, porque hace mucha calor y no podemos tomar agua. Nos hacen sentarnos y de ahí empiezan también a decir, ya, tú ven conmigo, toma tu pasaporte, porque ahí ya nos han entregado los pasaportes. Y ahí al final me toca mi turno, me entregan a una guardia. Yo soy chica, yo mido 1,60, pero me toca una guardia más chica que yo. Pero tiene así como sus uñas, así como Y yo he dejado mi cufía y todo en el barco, porque igual nos dijeron así que no subiéramos por nada que fuera palestino. Pero lo que se me ha olvidado es que yo tengo, si uno ve fotos mías, antes, digamos, de ser secuestrada y desde hace mucho tiempo, yo tengo un collarcito así muy pequeño con los colores palestinos. Y a mí se me había olvidado realmente. Y cuando voy entrando, cacha que el ojo que tiene. Alguien dice Palestina, se para la guardia y viene un guardia corriendo y me empiezan a gritar que me saque el collar. Y ahí yo digo que no me lo quiero sacar, que me lo saquen ellos. No, que yo no me lo quiero sacar porque encuentro que es estúpido. Entonces llegan y me lo tiran y de ahí se hace tira. Porque yo no me lo quiero sacar. De ahí son como varias estaciones. En una estación te hacen sacar los zapatos y todo. Pasa como que estáis por un aeropuerto así, una máquina. Y de ahí algunas somos escogidas para ir hacia atrás, donde te hacen sacarte la ropa. Y en esa... yo me saco, ando con una polera como ahora, pero también tengo como una polera así como más de manga corta abajo, y me la saco y ahí ven la foto de mi papá, que yo la tengo acá adentro. Y ahí empieza una pelea por la foto de mi papá. ¿Quién es? Es que me la quieren tirar, y yo ahí sí que me puse bravo, yo dije que no. Entonces yo creo que como fue tanto, me hicieron solamente sacarme el sostén, pero no alcanzaron a hacerme que me sacara toda la ropa porque empezó la pelea por la foto.
Claro. Y yo ahí sí que me puse, no, pues, Ahora, si era igual lo la que... palabra Chile, me imagino que para los soldados israelíes también es una alerta, porque saben que Chile, la comunidad palestina es bastante grande, entonces pueden pensar tantas cosas, pero escucharte de verdad que da estupor, porque fueron realmente torturados y uno puede dimensionar si se atreven a torturar a personas que son de un movimiento humanitario, de diferentes nacionalidades. Obviamente que uno no pone en duda todas las torturas, y ha quedado claro con la devolución de cadáveres, con cicatrices de tortura, con cicatrices de que era un secreto a voces, que muchas veces se ha reporteado y han dado informes del robo de órganos, porque por algo están las cicatrices, los cuerpos están rellenos con cosas que no debían estar. Si son capaces de hacerles estas cosas, estas torturas, estas humillaciones y vejaciones a personas de otras nacionalidades, que son incluso, como tú dices, de la Unión Europea, ¿de qué tipo de gente y de qué tipo de líder estamos enfrente? Y a la comunidad internacional no hace nada. Y aquí me quiero detener un poco. ¿Cuál fue a ese momento? Porque ustedes, grupo humanitario, cientos de personas, pero cada uno con su pasaporte correspondiente. Las autoridades, por ejemplo, de tu ciudad donde tú vives, no hubo tampoco un respaldo diplomático. Por ejemplo, ustedes van a viajar, si les pasa algo, aquí están, no sé, por los teléfonos de emergencia, pueden hablar, porque diplomáticamente ustedes tienen también, tú con pasaporte sueco, tienes que tener también un respaldo diplomático. ¿Cómo es posible también que sus propias embajadas, las propias policías de los países que iban representados no han hecho y no hicieron nada en ese momento? Yo ahí quiero que me expliques eso, porque si yo como chilena voy a otro lugar, creo tener poder el derecho de que mi embajada o mi consulado pueda hacer algo por mí. Nosotros dejamos aviso y cartas antes de viajar, que cuando ya vamos a zarpar, porque igual no podíamos avisar cuándo íbamos a salir, por una cosa de seguridad también. Pero hay que entender una cosa, y yo creo que eso, Palestina y todo lo que ha pasado ha dejado bastante claro. Ha dejado en evidencia que Israel tiene impunidad para hacer lo que quiera y que los estados y los gobiernos son cómplices. Porque realmente lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros tratamos de hacer, llevar comida y todas esas cosas y tratar de abrir un corredor humanitario, eso es un trabajo de los estados. Y los estados no lo están haciendo. Se han tenido reuniones donde se ha bajado todo, todo el intento, para darle repercusión a Israel. La Unión Europea sigue haciendo tratados con Israel. Suecia le sigue comprando armamento a Israel. Seguimos financiando la guerra. Y en estos momentos Suecia tiene un gobierno de derecha que gobierna con ayuda de nuevos nazis. La que es viceprimer ministra es sionista. Entonces no, nosotros sabíamos que o apoyo del gobierno sueco no tenemos nada, pero pensamos que igual no iban a mostrar la careta fea que tienen y lo han hecho. Y yo creo que eso es en todos los países. Capaz algunos son mejor para hablar bonito, pero cuando uno va y ve lo que se trata, lo que realmente le da el dinero para que Israel siga el genocidio, casi todos los estados son cómplices. Entonces ahí tienes la respuesta, aunque sea dura, cuando se trata justamente de eso. Pero nosotros, pese a eso, pensábamos que era importante. Entonces, llegando a Port Ashdod, no están nuestros diplomáticos. Lo que está es que la organización grande tiene un buffet de abogados que se llama Adala, que son de Jerusalén, que son palestinos, que siempre ha ayudado a las flotillas, porque este fue el 38 intento que se hace de quebrar el bloqueo ilegal. Y uno nota, cuando a mí me toca ya he pasado todo, gané la pelea de la foto en todo caso, y he pasado por todas las estaciones, donde te sacan fotos, donde te insultan. Cuando llego al final y veo un grupo de gente que son las únicas personas que te miran con amor, yo dije, esos son los abogados. Y yo ando con el número de teléfono y el nombre de una abogada en mi brazo. Entonces, cuando ya tengo que pasar como a otra estación donde yo cacho que acaba de hacer el interrogatorio, yo digo, yo quiero mi abogado. Y ahí porque yo digo, no, yo no me voy a acercar si no me traen mi abogado. No, a ver si yo soy chora.
¿Qué te iba a decir? Te salió lo chilena. Te salió lo chilena 100%. Yo no hablo si no tengo mi abogado aquí. No, bueno, que uno también sabe, uno Claro. sabe algo también de derecho, digamos. Entonces, ahí a veces hay que, en cierta forma, a veces uno tiene que, digamos, callarse callado, pero en ese instante no. Claro, Ahí me toca a mí, ahí mi te abogada tocó. palestina, sí. Tu abogada palestina. Y en ese interrogatorio, ¿qué te preguntan? Después cuando comentas con tus otras compañeras o compañeros de la flotilla, ¿son las mismas preguntas o a ti te preguntaron otra cosa? No, Ya. fueron las mismas preguntas. Una, que están diciendo que hemos entrado ilegalmente en territorio militar, como le dicen ellos al bloqueo. Y el argumento que nosotros tenemos es justamente eso. Primeramente, entre todo, el derecho internacional dice que el bloqueo de Gaza es ilegal. Por lo tanto, que ellos tengan una ley que diga que eso es militar, no vale, porque derecho internacional siempre va encima de la ley local. Primero. Segundo, yo no he entrado ilegalmente a Israel porque yo iba a Gaza y estoy en Israel en este momento porque ellos me secuestraron y estoy secuestrada enfrente de él. Eso fue lo que yo le argumento con ayuda de mi abogada, digamos. Y que por lo tanto yo me niego categóricamente a todas las acusaciones, pero sí estoy dispuesta de firmar el papel que dice que me extraditen lo más rápido posible, porque esa era una decisión que yo ya había tomado antes de zarpar. Éramos algunos que conversamos esto, porque hay dos, puedes decidir firmar o no firmar. Yo dije, yo firmo, porque le prometí también a mi esposo de no hacer ni huelga de hambre ni irme en esa. Claro. Porque si no firmas, te toman detenida y te llevan. Allí puede ser más, Ya. pero esa fue la diferencia esta vez. A los que firmamos y no firmamos, todos nos fuimos presos igual y a todos nos trataron igual. No fue que... Por eso también yo leí en Twitter que el gobierno israelí había dicho que uno firmaba y se iba. Eso es mentira. Yo firmé y igual me tienes después, 4 o 5 días después, en Atenas con la ropa de prisión, porque fue con lo único que salí. A mí me robaron todo eso, mis cositas, todo eso, yo no me devolvieron nada. ¿Y tu celular? No, el celular ya estaba en el mar, menos mal. Ese lo tiramos voluntariamente. Pero lo que fueron mi ropa, otras cosas personales que yo llevaba en un bolso, eso no volvió. Te lo robaron. Me lo robaron. Y yo llego, digamos, cuando me sueltan, es con la ropa de cárcel, mi pasaporte y la foto de mi viejo. Con el Porque típico buzo, el buzo sí, gris. ese buzo, el buzo el gris. buzo gris con el círculo acá que No, identifica. sabes que a nosotros ¿No le pusieron no círculo? nos Ya. pusieron círculo, éramos solamente gris. El buzo gris. El buzo gris. Pero entonces ahí, esa es la interrogatorios que nos hacen a todos y después tienen buses de presos esperándonos que realmente son capaz como para 15, 20 personas un espacio y ahí meten tren. Así que nos vamos y todas somos las del barco, digamos. Y ahí nosotros no sabíamos a dónde íbamos. Solamente era que íbamos adivinando, porque nos dijeron que nos llevaban a una cárcel, pero a mí nunca me dijeron que era la cárcel que estaba en el desierto ni nada. Eso nos damos cuenta después que estamos en un lugar bastante apartado, porque los demás éramos como 3 horas en ese bus que realmente no... Y ahí ya van no sé cuántas horas y nada de agua, nada de comida y ni permiso para ir al baño. Y ahí te encontraste con tus otros compañeros de otra flota. De otra flota, otras compañeras claro. de otras de la delegación sueca, digamos. Pero ahí realmente era más horrible cuando fuimos pasando una a una, cuando uno iba solo, digamos. Ahí yo también vi cómo trataban a las mujeres musulmanas, por ejemplo. Pero ahí después estamos todas juntas y uno se pone chora y es muy fuerte. Hay una cofradía. Sí, y allí en una de esas, cuando nosotros llegamos a la cárcel, es justamente ese transporte, porque ahí ya nos separaron de los hombres, eran puras mujeres. Ahí nos meten en una jaula a esperar. Después yo entendí que era para darnos la ropa y inscribirlos, digamos, en la cárcel. Y ahí estamos nosotros cuando llega Ben Gvir con sus cámaras a gritarnos terroristas y... Ay, él se presenta ahí. Se presenta ahí, se anduvo visitando, mira, fue al puerto, estuvo, digamos, con una entrevista donde lo que cuenta Greta, digamos, cuando se encuentra con él, es ese tour que hace. Estuvo en la celda de gente.
metiéndose adentro, gritándole a la gente. Y yo me encuentro con él, con 60 otras mujeres en una jaula. Y ahí le fue mal al tipo, porque no estábamos en una celda, no estábamos en el pavimento con las manos, digamos así, no. Ahí estamos 60 mujeres en una jaula, nos empieza a gritar que hemos matado a bebé, y le empezamos a devolver nosotros que él es el que mata a bebé, que es un criminal de guerra, y después todas gritándole Free Palestine, así que se fue. Todo en inglés. Y es todo en inglés. Y Baby se killer, fue. le dijimos. Y se fue. Porque claro, nosotros también diciendo, los podía haber disparado ahí, pero eso no se hace bien en cámara. Claro, no se habría visto bien. Porque él lo No, no sé. acompañaba con cámara. No, Ah, él andaba con toda una cometida, él, así ya. como eso era para mostrarle a la gente en Israel que estaban tratando a estos delincuentes de la flotilla, como nos decían, o los terroristas, como terroristas. Y eso era, digamos, entonces siempre ha habido el doble discurso hacia afuera, que nosotros somos los que nos han tratado bien, y hacia adentro venga a ver ahí realmente él mismo diciendo, los vamos a tratar mal. Miren, acá están en la jaula. Miren, esto le vamos a hacer. Qué fuerte, ¿eh? Es que cuando yo escucho tu relato, estoy escuchando también simultáneamente, recuerdo el relato digo, ellos reclaman porque ustedes ilegalmente, según ellos, ilegalmente ingresan a territorio israelí. Y ellos no se acuerdan que ilegalmente del año 48 han ingresado a territorio palestino. O sea, ellos reclaman de los mismos que han hecho desde el 48. Entonces, de verdad que tienen una mente tremendamente morbosa, una mente estratégicamente voraz, mala, tremendamente mala. Yo creo que también veo que es un estado enfermo, porque estructuralmente está todo está construido a través de lo que ellos denominan la seguridad y el militarismo. Entonces, todo está en el rol de lo que es la armada, lo militar, digamos, todo está alrededor de eso. Y siempre con miedo a los enemigos. Y eso te crea una psique bastante enferma. Y eso yo lo veo después en los guardias, digamos, de la cárcel, que uno ve que se tienen que contener porque ellos están acostumbrados a tener palestinos en la celda. En la celda, yo lamentablemente no sé árabe, pero estábamos en la celda número 7, que después me tocó a mí, éramos 14 mujeres en esa celda, y estaba una de las locutoras de Al Jazeera. Entonces ella podía leer, porque encontramos un lápiz, y los presos palestinos habían dejado mensajes, relatos, también se ve cómo van contando los días. Entonces, por eso cuando hablamos de tortura, yo pienso en los que estuvieron en la celda antes de nosotros. Entonces encuentro que Lo tuyo no fue es mínimo. nada, Lo de fue ustedes no mínimo. fue mínimo, claro. Entonces leer los testimonios, entender que encontramos un rayado en nuestra celda donde cuentan que es 28 y nos van a cambiar, 28 de septiembre. Entonces significa que hasta el 28 de septiembre tuvieron a prisioneros palestinos en la celda donde estuvimos nosotros, y después del 28 las prepararon para que llegáramos nosotros. Claro, las prepararon, justamente. Sí. Qué buena esa palabra que dice, esa objetiva. Las prepararon, estaban listos para recibirlas. ¿Cuántos días estuviste detenida con tus compañeras? Yo llegué a la noche del jueves a mi celda y me sueltan el lunes en la madrugada. Y ahí nos vamos todos, las que firmamos y no firmamos, en un avión que lo pone el gobierno griego. No el sueco, el gobierno griego. Así que la mayoría que nos vamos son delegaciones de la Unión Europea, justamente por Schengen y la visa, digamos. Y también nos vamos también nos tienen como 3 horas esperando antes de poder ingresar al aeropuerto. ¿A todo esto comida? Muy poca en los primeros días, cuando la embajada nos van a ver, o el consulado nos va a ver como el viernes, y hasta ese entonces no nos han dado comida ni agua, y dicen que tenemos que tomar agua, digamos, de la llave del baño. Y yo tengo a 2 o 3 compañeras, primero empezaron con huelga de hambre en nuestra celda, y yo estaba preocupada justamente porque hacer una huelga de hambre seca, sin doctor, porque también han quitado todos los remedios, gente está mal, uno grita por doctor, no traen nada. Entonces ese es como el recurso que usan.
Entonces yo estoy súper preocupada, digamos, para que hagan huelga de hambre sin tener, digamos, ayuda de médico, es súper peligroso. Entonces yo empiezo a tomar agua primero, porque yo igual he trabajado en selva, entonces tengo una guata más o menos firme. Entonces yo digo, si yo empiezo a tomar y me enfermo, y nadie puede tomar. Claro, porque tu estómago es más resistente, pero me llama la atención que, claro, cuando les quitan todo, incluso les quitan los medicamentos. Sí, todos los medicamentos. Yo, menos mal, yo en eso no sufrí porque yo tenía solamente mis medicamentos para no marearme en el barco, digamos. Pero a la gente con diabetes, gente que sufre de déficit atencional, le quitan los medicamentos, que son importantísimos. Insulina, todo le quitan. O sea, no les importa si a ustedes les pasaba algo, si alguien moría, no No, les importa. no. Y eso y siempre, esas son todas las señales, y eso que también que te vengan los despertaban como 3 veces en la noche. Y venían militares especiales con escudos, con armas dentro de la celda, afuera con perros, digamos, ladrando. También había como una garita arriba, digamos, las celdas están acá y arriba había como una garita. Ahí el que estaba de turno le encantaba, digamos, con su arma de láser, ponerlas en la celda, digamos, cuando uno estaba durmiendo podía despertar con la luz, digamos. Eso para mí es enfermo. Enfermos, ¿no? Es tortura. Los perros, ¿para qué? Sí, es una tortura psicológica y se lo Y hacen nosotros al con... final Claro, nos reíamos de ellos porque también eran pésimos para contar. Si éramos 14 y nosotros decíamos, ¿y a dónde creen que nos vamos a escapar? claro. Sí, yo les contaba la historia de la cárcel pública en Chile, pero no teníamos ni siquiera una cuchara buena, digamos, como para hacer un túnel. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo nos vamos a escapar de acá? Claro, o sea, Los conteos en la noche, porque en la noche, 3 veces, así para que uno siempre cuando ya esté como durmiéndose, otra vez. eso es tortura psicológica, no tiene ninguna razón. Bueno, y cuando las deportan, entonces, ¿tú llegas directamente a dónde? A Grecia, llegamos a Atenas, y ahí el recibimiento fue súper lindo. Sí, lo vi, Sí. te Y ahí vi. alguien me sacó una foto. Yo la vi después cuando volví, digamos, estuve en mi celular, porque yo igual me demoré, porque tenía como la esperanza de encontrar mi maletita, mis cosas, y no estaban. Entonces yo no salí con toda la delegación sueca. Yo salgo sola y había tanta gente. Y ahí yo salgo con la foto de mi papá sonriendo. Claro, sí, sí la vi, fue muy bonito ese momento. Bueno, tú perdiste todo, como me decías anteriormente, todas tus cosas, te las robaron prácticamente. Sí, Y lo que botaste al mar se quedó en el mar nomás, pues no recuperaste nada sí, tampoco. no. Pero bueno, la experiencia, la valentía. Y bueno, llegaste a Grecia y de ahí te fuiste De inmediatamente ahí nosotros nos quedamos una noche, el otro en la mañana partimos a Estocolmo. a Y Estocolmo. ahí sí, y ahí nos estaban esperando. Yo lo único que quería era abrazar a mi hijo. Me imagino, Sí. me Porque imagino. era eso también. Yo ayer mi hijo hizo un video con fotos que le hicimos un recuerdo a mi viejo, donde yo también grabé mi voz, digamos. Y lo que yo pensaba cuando estaba en la celda también era que yo, porque uno no yo sabía que tenía que volver, yo no soy tan dramática, pero claro que a veces te entraba el miedo. Y yo decía, yo no quiero ser la foto que el Malik, mi hijo, tenga que llevar en el pecho. Pero yo también le escribí una carta a mi hijo antes de zarpar. Por si acaso. Eh, por si acaso, pero también decidimos que la leyera antes que yo viajara, porque si tenía preguntas, donde le explico por qué yo tomé semejante decisión, digamos, de emprender en esta misión peligrosa, que yo sabía que era peligrosa, y para mí era importante que él entendiera por qué, no necesita aceptarlo, pero entender el por qué yo había tomado esta decisión, y también si me llegaba a pasar algo, que también pusiera la culpa donde tenía que estar, y la culpa siempre va a ser del Estado genocida de Israel, de nadie más. ¿Lo harías de nuevo? Sí, 1001 veces más. Creo firmemente que vamos a lograr, que se va a lograr, digamos, romper el cerco ilegal, y yo creo que esa es una esperanza. Mira, yo creo que los palestinos se van a liberar solos. No creo que lo que se debiera hacer es terminar, digamos, financiar el genocidio.
Pero también creo que romper el bloqueo es como también dar un empuje de esperanza. Se comprende. Ahora, para terminar, cuando escuchaste este anuncio de alto al fuego y que viene la paz, ¿lo creíste? No, pero se han hecho tantos intentos. Y otra cosa, paz sin justicia, ¿qué es eso? Yo creo que es como Francesca Albanese dice. Israel siempre dice, tú cesas, yo tiro, yo sigo, digamos, haciendo fuego. Siempre es eso, digamos. Pero claro que yo estaba contenta de alguna forma, si puede un tiempo, digamos, la gente puede dormir sin las bombas, sin los drones y con la esperanza que entre comida. Pero ni eso ha hecho. No han abierto Rafah, por ejemplo. Y todavía sigue, y lo que la gente no entiende, que todavía sigue el bloqueo ilegal. Eso es decir, que en Gaza no puede entrar legalmente material de construcción. Eso es algo que la gente no entiende, que desde el 2006 es prohibido entrar lápices, material de construcción. Para eso han estado también estos túneles ilegales de Egipto que se habla, son para entrar cosas esenciales, para lo que necesita un país y una sociedad. Entonces, a veces yo digo que la gente que opina y que habla tontera realmente no se informa. Hay que informarse. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, ha sido una tremenda entrevista, una cercanía increíble, yo le agradezco. Te felicito por esta valentía, por haber mostrado al mundo que la mujer chilena tiene esa fuerza, cree en la justicia. Creo que han ganado de alguna manera porque han puesto a Palestina en el mundo, en la voz de muchas personas que a veces ni siquiera sabían dónde estaba o que ya estaba normalizando este tipo de cosas. ¿Tienes familiares en San Antonio? Por lo tanto, si quieres mandar algún saludo al primer puerto de Chile, a tu gente acá en San Antonio. Yo tengo un primo que vive en San Antonio, así que Pancho, te mando muchos cariños y este primo es un muy buen compañero. No solamente porque es familiar mío, pero es bacán. Y gracias a él también logramos llegar a ti y te agradezco mucho el tiempo pensando en la diferencia horaria y nos volveremos a encontrar. Y gracias por de alguna manera representarnos en esta odisea que realmente dejó muy en alto la valentía de la mujer. Un abrazo. Chaito, gracias. A ti, muchas gracias, te pasaste. Chao, chao. Gracias, chao. Agradecemos la sintonía desde el 101.3 FM y a través de nuestra señal online www.chilenafm.cl. Seguimos conectados a través de nuestra página de Facebook Alforat Programa Radial, nuestro Instagram Nazarat Chile y sitio web www.nazaratchile.cl. Soy Nazarat y nos reencontramos el próximo sábado si el destino lo permite. Y la Lica. Informaciones, entrevistas y el mejor análisis periodístico de los países árabes en Al-Forat, programa conducido por Nazarat, periodista y analista internacional, reconocida por los países árabes. Cada sábado a partir del mediodía, Al-Forat es producido por la agencia de comunicaciones Nazarat Comunicaciones. Auspicia Multitiendas Haber.